Para muy poca gente será absolutamente novedoso que se hable de las micro y pequeñas empresas, sobre todo porque tienen una importancia inusitada en la vida de las sociedades contemporáneas. ¿Será que sabemos cómo funcionan y cómo aplicar el marketing en ellas? Ese es el tema que abordaremos en el programa de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En un programa anterior, cuando estuve hablando sobre el concepto de marketing, prometí hablar de cómo podría ser el marketing en las micro y pequeñas empresas. Lo dije porque el marketing en esas empresas tiene que ser diferente, pero sobre todo porque ellas mismas son mucho más importantes de lo que queremos reconocerles. Se sabe que en el mundo desarrollado, el 70% de las empresas son micro, es decir, tienen menos de 10 empleados. Y el 20% son pequeñas, es decir, tienen entre 11 y 50 empleados. Eso quiere decir que las MIPES representan el 90% del tejido empresarial de los países desarrollados. Y si vamos a América Latina, este porcentaje es mucho más alto. El 88.4% de las empresas de América Latina son micro y el 9.6% son pequeñas, lo cual nos da una idea de que en América Latina las MIPES son el 98%. Sin embargo, es triste saber que desde la perspectiva académica es poco o casi nada lo que se ha hecho para estudiarlas, para analizarlas, para comprenderlas y sobre todo para construir y crear teorías que se adapten a sus realidades. Ese ha sido mi trabajo durante los últimos 25 años. Y hoy, por primera vez de manera masiva, quiero plantearles como la esencia de qué es lo que significaría hacer marketing en este tipo de organizaciones. Por supuesto que para hacerlo, lo primero que necesitamos hacer es entender qué es una MIPE. Más allá del número de empleados, que en algunos países se ha cambiado por volumen de ventas, por activos, por una serie de indicadores para tratar de precisar de mejor manera su estructura y conformación. Yo he preferido quedarme con el concepto del tamaño por el número de empleados. Entenderlas a ellas implica dimensionar quiénes son, cómo funcionan, cómo operan. En primer lugar, las organizaciones MIPES, sobre las cuales hemos desarrollado algunas investigaciones profundas, y estoy en este momento terminando un libro sobre cómo administrar y cómo gestionar este tipo de organizaciones. Tengo que confesar que cuando llegué a estudiarlas solo de la perspectiva del marketing, pero estando en su interior descubrí que sería una visión demasiado pobre y casi que imposible, dada su propia naturaleza. Y estas formas
de ellas mismas, son las que me invitan a plantear lo siguiente. En primer lugar, a diferencia de las medianas y las grandes, estas organizaciones sufren, por decirlo de alguna manera, de algo que se llama el efecto de amplificación, que consiste en que una pequeña cosa que le suceda a la organización o que le suceda al entorno en el que la organización opera puede acabar con ella. Les doy un ejemplo. Usted tiene una panadería, tiene 5 empleados, se le va uno, se le va el 20%. Y si ese que se le va es el panadero, pues la empresa peligra. Porque en ese tipo de organizaciones el sabor es mucho más importante que cualquier otra cosa. Eso quiere decir que ese mecanismo de amplificación hace que las organizaciones sean más débiles. Pero paradójicamente, cuando logran adaptarse, porque tienen la ventaja que todas ellas funcionan no alrededor de lo que nos han enseñado en administración, que es las funciones clásicas de la administración. Ahí lo importante no es la función, lo importante es el puesto de trabajo. Y esa es la estructura organizacional. Hay una especie de hibridización de las funciones, y esta hibridización de las funciones hace que ellas trabajen de manera distinta. Todas ellas giran alrededor del propietario. Son un mundo pequeñito. Ahí todo el mundo sabe hacer de todo. Ahí podríamos decir que es lo que en el fútbol se llama los jugadores polivalentes. Son personas que se mueven operativamente hablando en los diferentes cargos. ¿Cómo llegar usted a hacer marketing o incluso un manual de funciones entre ellas cuando las funciones están imbricadas unas con otras? Digamos que el marketing se volvería algo como intermitente, difuso, que habría que profundizar de manera distinta, no con las clásicas aproximaciones que nos han enseñado en marketing. Si las organizaciones dependen del propietario, son obviamente hipercentralizadas, y esa hipercentralización por momentos le hace daño, sobre todo porque dependen de su propietario, de hecho de sus intereses, porque muchas de ellas han sido creadas con su capital, algunas de ellas con elementos incluso de sus propias residencias, sus propias familias. Pero en medio de todo esto, por supuesto que es apenas un planteamiento inicial, hay muchos elementos que quisiera sintetizar de la siguiente forma. He descubierto una teoría que hemos denominado teoría de la proximidad. No el denominado marketing de proximidad, que de alguna manera fue ideado en Europa para sustituir el llamado marketing de relaciones o marketing of relationship, porque se empezaron a dar cuenta que ese marketing de relaciones se había vuelto frío, distante, contrario completamente a su espíritu original. Entonces idearon el marketing de proximidad, pero a ese no me refiero yo. Me estoy refiriendo a la proximidad como eje del marketing. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de la proximidad, estoy hablando de esa cercanía que hay entre propietario y la pequeña organización con el mundo que la rodea, y esa cercanía que existe entre el propietario y sus empleados. De tal manera que cualquier esfuerzo de marketing tiene que girar alrededor de lo que he denominado proximidad externa o la proximidad interna. Cuando digo la proximidad externa, estoy hablando de la proximidad que tiene con sus clientes. Ahí hay diferentes tipos de proximidad. Hay una proximidad funcional, hay una proximidad espacial, hay una proximidad incluso simbólica que tiene que ver con la cultura, o una proximidad mucho más, digamos, amistosa, afectiva.
Y ahí la relación con esos señores clientes es distinta, dependiendo de cada tipo de clientes. Obviamente que sobre eso haré una profundización mucho más adelante. Hay una proximidad externa con los colegas. De hecho, uno no debería hablar de los competidores, sino de los competidores, porque entre ellos, a diferencia de las medianas y las grandes, hay una especie de colaboración, se ponen de acuerdo, también hay una proximidad espacial. De hecho, hay colaboración. Yo creo que alguna vez en la vida hemos llegado a una población, a un hotel, y el hotel está lleno, y entonces el señor del hotel me llama a otro amigo de él, colega, competidor, comillas, y le dice que tiene un huésped y yo voy para allá. Era una cooperación entre ellos, por eso no es fácil hablar de competencia. Y tenemos una proximidad externa a través de los proveedores, que también tiene que ver con el espacio, con los acuerdos, esa dinámica que se establece no solo en términos de el aprovisionamiento, sino en términos de las relaciones, incluso del financiamiento, el crédito que se le entrega al empresario. Esos tres tipos de proximidad se tienen que ver, como lo hemos visto en marketing, también con una proximidad interna. Es una proximidad interna que tiene el propietario con los empleados, que incluso es muy plana. Digamos, no hay una jerarquía, aunque los empleados reconocen que el propietario es el propietario. Hay una relación cercana, hay una especie de proximidad operativa. En el momento álgido de la demanda, todos hacen de todo, todos se apoyan, hay una suerte de solidaridad que no siempre se ve en las medianas y las grandes empresas. Y luego hay una especie de proximidad psicológica a través de la cual el propietario realmente está interesado en la vida y las condiciones de existencia de sus empleados. No como muchos gerentes que dicen estarlo, pero en realidad no lo están. Si nosotros queremos hacer marketing en las micro y pequeñas empresas, a partir de estos descubrimientos, que apenas se los estoy esbozando, tenemos que hacerlo de manera diferente. No podemos seguir pensando en realizar costosísimas investigaciones de mercados, contratar grandes medios comunicacionales para hacer publicidad. No podemos seguir haciendo lo mismo, y no solo por un tema de que los recursos no los tiene, sino porque la relación que él tiene con los mercados es completamente distinta. No es la relación fría, distante, construida sobre unos abstractos sobre lo que son los mercados. De hecho, ellos ni siquiera trabajan con mercados, trabajan con clientelas. El número de clientes fijos que tienen son muy pocos. En este programa he hablado de las tiendas de barrio y hemos descubierto que tienen máximo 30 clientes fijos, y de ellos viven. Por eso los conocen a todos, saben de todas sus condiciones, sus circunstancias y sus demandas. El marketing ahí tiene que ser diferente. Ese empresario tiene que hacer las cosas de manera diferente, sobre todo porque tiene una ventaja, porque por su tamaño es fácil adaptarse a las circunstancias que van apareciendo. Me explico. ¿Cómo hace una mediana y gran empresa para establecer los controles o los diferentes procesos que desarrolla? Pues simplemente los estandariza, y estandarizarlos le toma un tiempo. Y si por alguna circunstancia tiene que desestandarizarlos, le va a tomar otro tiempo. El microempresario que trabaja en una especie de brecha, hay una especie de endija que le dejan las medianas y las grandes, tiene la ventaja que hoy toma una decisión, mañana o pasado mañana, si no le funciona, la cambia. Y es una decisión que va a mover entre 4, 5, 8, 10 personas. En ese sentido, el marketing tiene que ser diferente. Y se tiene que recurrir a su experiencia, a su conocimiento,
a sus relaciones, a sus motivaciones, a sus intereses. Y por eso estamos empeñados en seguir desarrollando esta teoría que se plasmará en un libro futuro que daremos a conocer con todas las investigaciones que hemos desarrollado para hacer no solo marketing, sino administración y gestión de MIPES. Porque el marketing no puede ser estandarizado para todo tipo de empresas y sin importar las circunstancias que cada una de ellas vive. Espero con esta aproximación preliminar a lo que es el marketing de las micro y pequeñas empresas sirva como un abrebocas para seguir trabajando y seguirles contando próximamente muchos más detalles que hemos detectado y que seguramente van a servir de guía a quien tenga este tipo de negocios. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Espero verlos en una próxima emisión. Muchas gracias.